ante todo, muchas gracias y darle las gracias a la Fundación Hispano-Cubana, a la comunidad valenciana y a un gran señor que vino desde Miami, al señor Curso, que está junto con nosotros aquí compartiendo este día. Y una de las cosas es transmitirle a un mensaje también a los hermanos del exilio, nuestros hermanos en Estados Unidos, que nosotros aquí en España vamos a seguir luchando por ver a nuestra Cuba libre y democrática. Como les dije, yo entré en oposición desde muy joven, porque bueno, llevaba en la sangre de mi abuelo, que muy joven también él le dio comida a los alzados, como por ejemplo a Cheito León. Fueron personas que en realidad fueron dándome a esa fuerza y ese ánimo para entrar en la oposición. Fue como me dijo un día mi abuelo, un día cuando él era muy joven, la hermana le dijo, viste, Fidel Castro cogió el poder, y mi abuelo le dijo, sí, pero espera que el gato abra los ojos, que te va a arrancar la cabeza. Y así mismo fue. Ese hombre ha cogido tanta fuerza que no le preocupa otra cosa que el poder. Nunca le ha preocupado al pueblo cubano, ni la situación del pueblo cubano. En estos momentos, el movimiento independentista que a lo mejor desespera en Cuba, fundamentalmente en Amancio Rodríguez, al sur de la provincia de Las Tunas, fue fundado el día 7 de diciembre, cuando fue asesinado, fue caído en combate el titán de bronce Antonio Maceo. Decidí coger esa fecha porque, como todo el mundo sabe, todos los cubanos saben, Antonio Maceo fue un paradigma en la lucha por ver también a una Cuba libre. Pero bueno, nosotros estamos en un siglo XXI que queremos ver a nuestra Cuba libre, porque ya llevamos ya 51 años con un dictador, como dije anteriormente, matando y humillando a un pueblo entero. Nosotros en estos momentos, el movimiento independentista que a lo mejor desespera en Cuba, siempre luchó por los derechos humanos, porque se cumplan los derechos humanos, porque en realidad le den a todo ese pueblo, por ejemplo a los pueblos de Oriente, que son más marginados, que viven en casas de guano, Corrada de Palma, no tienen que comer, y hay muchos que se han muerto hasta de hambre y de frío. Prueba es esa que yo mismo hice un trabajo periodista que se lo entregué a Keyson cuando que era embajador en la embajada norteamericana en La Habana, cómo vivía la familia cubana en Cuba. Conocí una familia, una madre llamada Rita con 2 hijos. Un hijo tenía 16 años y pesaba 34 kilogramos y el otro pesaba 37 kilogramos. Cuando yo empecé a hacer un trabajo que empecé a dar cómo vivían los expresos políticos en Cuba, que vivían en infrahumanos, conocí a esa familia. En Cuba en ese momento estaban dando imágenes sobre los niños del tercer mundo, cómo estaban viviendo los niños en África, desnutridos, muriéndose. Y al ver a aquella familia estaban peores que los niños del tercer mundo. Enseguida yo hablé con esa madre, fue también firmante del proyecto Varela, que eso fue porque me dio tanta valentía de esa mujer cuando hizo las declaraciones que me dio, pero tuvo un problema muy serio. La seguridad del Estado se enteró. Yo llamé a Fran Hernández Trujillo, al grupo de apoyo a la disidencia, y me mandó muchas vitaminas para esa familia. Nunca le dieron las vitaminas a esa familia porque la seguridad del Estado se la quitó. Y no es porque se lo quitó. Yo caí preso el 18 de marzo en Santa Cruz del Sur. Y al mes y medio yo estaba preso. Uno de esos niños moría desnutrido. Cuando ellos se dieron cuenta de esa familia, enseguida fueron a darle casa y taparle la boca a esa familia. Que esa familia no le cae en la boca a nadie. Pero bueno, desgraciadamente, estábamos viviendo en un país que, como le dije anteriormente, Fidel Castro lo único que le interesa es el mundo, nunca le ha interesado Cuba. Nosotros en realidad, yo personalmente, en la celda donde yo estaba,
yo también le guardé un luto a ese niño. Pero bueno, como ese niño, hay miles de niños en Cuba que no saben lo que es una alimentación, que como es lógico, Fidel Castro a los 7 años a los niños le quita la leche. Un alimento que en realidad esos niños cuando más la necesitan, Fidel Castro se la quita. Pero bueno, pienso que no es muy lejano, todos esos niños van a tener buenos alimentos. Y a mí, para mí, esto aquí ha sido un impacto muy grande, ¿no? Porque yo llego aquí a los supermercados y voy directo a comprar lo que yo necesito. Voy directo a comprar lo que yo necesito porque yo dejé a mi madre en Cuba, que es dama de blanco también, que el gobierno no me la ha dejado salir. Y pienso que mi madre, como todos miles de cubanos, miles de familias, no tienen alimentos. Pero bueno, vuelvo y repito, pienso que no muy lejano Cuba sea libre. Nosotros, el movimiento independentista, que a lo mejor desespera, nosotros en realidad, fundamentalmente, mi persona mental aquí, mientras que yo tenga fuerza, seguiré luchando en contra del sistema de Castro. Nosotros en realidad aquí no sabemos ni cómo vamos a hacerlo, pero con nuestra moral y nuestra vergüenza muy alta lo vamos a lograr, porque nosotros sí tenemos la razón, y cuando hay razón, puede haber, no hay barrera de ningún tipo que nos detenga. En estos momentos, Cuba está atravesando por una situación muy difícil. Es verdad que todos la hemos atravesado, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros, que lo de la primavera negra, sufrimos mucho en las prisiones cuando nos metieron 19 meses en celda de castigo. Todos visitas cada 3 meses, como estaba diciendo Arturo. Pabellones conyugales cada 5 meses, de 3 horas. Pero no tanto eso. Después, por ejemplo, en mi caso, yo perdí a mi padre, que ahí está el doctor José Luis García Paneque, que no me llevaron porque me quisieron obligar a vestirme de preso y no lo hice. Después me cambiaron de prisión y perdí a mi abuela, la madre de mi padre. Y el mayor Emilio Cruz de la prisión de Huica me comunicó que esa no era familia llegada mía, que tampoco se va a estar enterrado. Lo único que le pido a Dios es que Dios tenga una gloria en Dios, y algún día yo iré a su tumba. Pero no hay más. Nosotros, todos los presos políticos, hemos pasado por torturas psicológicas muy agravantes, mucho. Fundamentalmente todos hemos cogido enfermedades, todos. No hay uno de nosotros que no haya cogido una enfermedad. Y fundamentalmente me hicieron una gran tortura psicológica. Por lo menos yo puedo decir en mi caso que por una parte, Fidel Castro por una parte me venció, porque sí logró dividir mi familia. Pero bueno, pienso que algún día no muy lejano estoy junto con todos ellos. Cuba en estos momentos, como toda la disidencia que está en Cuba y todas esas damas de blanco que cada día están luchando en Cuba, por ver no solamente a los presos, a sus hijos, a sus esposos políticos que están luchando, no, están luchando por todos los presos comunes en Cuba que diariamente son torturados en las cárceles cubanas, que eso es lo que hay que mirar. Y Fidel Castro un día, yo pienso que una de las cosas fundamentales que él hizo aquí fue negociaciones con el gobierno, perfecto, pero lo entienda bien el gobierno, nosotros no somos mercancía para cambiar. Y si por nosotros la negociación era quitar la posición común al respecto de mi persona como tal, como muchos de nosotros, que me mantengo, que me metan mis 20 años en Cuba, pero que la posición común se mantenga en Cuba, que la Unión Europea no le quite la posición común a Cuba. Lo primero que le tiene que quitar la posición común en Cuba es Fidel Castro, que es el que la tiene metida adentro. Cuando Fidel Castro le quite la posición común, entonces que la Unión Europea le quite la posición común. Eso fue como dijo Juan Pablo II en el 98, que Cuba se abra al mundo para que el mundo se pueda abrir a Cuba. Y Cuba, mientras que esté esos dos Elízaros, Cuba nunca se va a poder abrir al mundo, porque ellos viven para ellos nada más, no viven para un pueblo. Nosotros en realidad queremos decirnos sobre las cosas como dije anteriormente. Muchas de las personas aquí vamos a seguir luchando. No solo estemos aquí en España, estemos en China, estemos en Japón, estemos en Estados Unidos, pero siempre mientras que haya uno de nosotros
vamos a seguir luchando por los verdaderos derechos humanos que deben existir hace ya 51 años en Cuba. Que esas familias cubanas que nosotros dejamos, más de 11 millones de cubanos que hoy sufriendo en nuestra isla, vivan en paz y vivan fundamentalmente una plena libertad de democracia y no haya censura de ningún tipo, que eso es lo que tenemos ahora en Cuba, una gran censura. Yo me acuerdo cuando en el 98, cuando Ramón Humberto Coraz Castillo creó la Biblioteca Independiente en Cuba, de donde se transmitía todo eso. Ahí está doctor José Luis García Páez, que era de mi casa. Cuando Fidel Castro, que tuvo la osadía de decir que en Cuba no había libros prohibidos, lo que no tenía era un dinero para comprarlo, y sin embargo Ramón Humberto Coraz no hay dinero, pues vamos a crear el proyecto de Biblioteca Independiente en Cuba, y fue creado el proyecto de Biblioteca en Cuba, donde a todos nosotros en juicio, todas las bibliotecas, todos los libros se lo llevaron. A nosotros nos acusaron como mercenarios, pero que ama, Fidel Castro nos cogió a nosotros. Libros, máquinas de escribir, fax, ordenadores, lapiceros, hojas. Esas fueron las armas que Fidel Castro nos cogió para decir que éramos mercenarios. Sin embargo, si por decir la verdad, hoy yo me encuentro donde estoy, puedo seguir diciendo la verdad, porque todos nosotros somos inocentes y cumplimos unas sanciones que muchos, como dije anteriormente, nos enfermamos, pero estamos vivos. Y mientras que podamos y tenemos un minuto de respiro, vamos a seguir luchando por nuestra Cuba libre. Muchas gracias.